Vamos a Mateo su capítulo 9. Mateo su capítulo 9. Vamos a estar leyendo 26 versículos. Mateo su capítulo 9. Mateo 9. Dice de la siguiente manera, versículo 1 en adelante dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y preparad y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestidos viejos, porque el tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer se fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que había alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y se levantó, y se difundió su fama de esto por toda aquella tierra. Palabra de Dios.
para el pueblo de Dios. Amén. En estos últimos dos capítulos de Mateo, Mateo su capítulo 8 y Mateo su capítulo 9, podemos ver 8 tipos de milagros que Jesús, después de haber predicado el sermón del monte, ahora esas palabras que son sanadoras espiritualmente, lo va a respaldar por medio de acciones y milagros físicos, visibles, para que las palabras puedan ser, ¿qué? Creídas. Y ese es el propósito de Jesús al hacer estos milagros. Pero cuando nos topamos con Mateo su capítulo 9 y vemos en esta ocasión 4 distintos milagros, muchos de nosotros tendemos la tendencia de mirar el milagro y decir, wow, qué tal milagro, o qué tan grande este milagro. Y nos enfocamos en el milagro de Jesús, pero no en la esencia de lo que Mateo nos quiere expresar, nos presenta a Jesús. Recordemos que el libro de Mateo es un libro no para expresar simplemente milagros o las acciones de Cristo, sino de presentarle al pueblo la autoridad o las promesas cumplidas a través de Cristo. El punto del libro de Mateo es de enseñarnos a nosotros, los lectores, de que Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es el Mesías prometido. Y ese es el punto, lo que Mateo nos quiere venir a enseñar. Y cuando nos topamos con Mateo su capítulo 9, hay un tema o hay un punto específico que Mateo nos quiere enseñar. Y este punto es la autoridad del rey. Y eso es lo que me quiero basar el día de hoy. Quiero presentarles a ustedes en estas 4 milagros que Jesús hace o acciona o presenta, o que Mateo nos está presentando, estos 4 milagros, nos presenta el punto principal, es la autoridad del rey. Porque creamos o no creamos, cuando Cristo vino con el reino, porque dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, este reino no solamente trajo milagros, pero trae con él una autoridad invencible. Y eso es lo que Mateo nos quiere presentar. El día de hoy vamos a ver la autoridad del rey y las vamos a ver a través de estas 4 escenas o 4 milagros. El primer milagro que nos presenta Mateo es la autoridad sobre el pecado. La autoridad sobre el pecado. Jesús, que es el rey prometido o el Mesías prometido, no solamente vino para predicar o enseñar, ni tampoco solamente vino para hacer milagros, pero el punto principal del primer milagro en Mateo su capítulo 9 es para enseñarnos que Jesús tiene la autoridad sobre el pecado. Vamos a verlo a través de las Escrituras. Versículo 1 dice, entonces, entrando Jesús a la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Ahora, su ciudad aquí no es Belén, no es Nazaret, es la ciudad de Capernaum. Recordemos que en los primeros milagros que Jesús fue, la primera ciudad fue a Capernaum, y ahí dice que no encontró fe. Nadie quiso oír. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Jesús se subió a la barca, se fue, hizo unos milagros y volvió a llegar a la ciudad de Capernaum. Capernaum, muchos conocemos y nunca se nos va a olvidar de que Capernaum es una ciudad completamente, ¿qué es? Una ciudad floja. Una ciudad donde no hay fe. Una ciudad donde no se encuentra la fe en el Mesías. Una ciudad completamente muerta. ¿Ok? Entonces, dice que vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un
paralítico. Ahora, en la cultura judía, un paralítico representaba la incapacidad total de un hombre. Ahora, quiero que usted vaya viendo la historia. Vienen y le presentan a un hombre paralítico, un hombre que no se puede mover, un hombre que es incapaz de accionar por sus propias fuerzas. Miremos la historia. Viene unos hombres y le traen a un hombre incapacitado, inmóvil, sin poder hacer acciones ninguna, ni una acción completa. Él no puede moverse, no puede caminar, no puede correr, no puede tomar acciones por sí mismo. Es un hombre completamente incapacitado. Y dice, tendido sobre una cama, y al ver la fe de ellos, eso me llama la atención porque Jesús no vio la fe del paralítico, vio la fe de sus compañeros. Y esto nos enseña una clave muy importante, que la fe que usted tiene, sus oraciones que usted tiene, nunca llegan vacías delante de Dios. A veces Dios, en su sublime misericordia, puede accionar a la fe suya más que a la de su vecino. No estoy diciendo que todo el tiempo trabaja de esa manera, pero en esta historia Jesús vio la fe de ellos, no la del paralítico. Y luego le dijo al paralítico, hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahora, este es el punto principal, o uno de los puntos principales de esta historia de este paralítico. La mayor necesidad del hombre es el perdón de sus pecados. La gente, los escribas, al oír esto se turbaron y dijeron, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto que este hombre viene a perdonar los pecados? Solo Dios puede perdonar los pecados. Y aquí hay una clave muy importante también, de que el hombre, la mayor necesidad del hombre es el perdón de sus pecados. Jesús no le dijo instantáneamente, hey, levántate, vete. No. Jesús le dijo al hombre, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. La necesidad del hombre. Este paralítico nos presenta al hombre sin Dios. Este hombre paralítico representa a toda la humanidad incapaz de accionar, incapaz de moverse, incapaz de escoger ir a Jesús. El paralítico representa a la humanidad que no puede correr al llamado. Me imagino cuántas veces el paralítico oyó que Jesús estaba en Capernaum, pero el paralítico nunca tuvo el deseo de ir. El paralítico tal vez oyó muchas veces que Jesús estaba por la vecindad, pero él no pudo accionar, él no podía levantarse e ir. Pero tomó la acción y la fe de sus amigos para llevarlo hacia Jesús. ¿Sí me explico? La necesidad más grande del hombre no es la sanidad física. No es la sanidad de poder ver físicamente, de poder caminar físicamente, de poder tocar o de hablar o de oír. La necesidad más profunda del hombre siempre será el perdón de sus pecados. Es la necesidad del hombre. Y eso es exactamente lo que Jesús vino a hacer, a enseñarnos que tiene la autoridad sobre el pecado. Mire lo que dice Juan, su capítulo 6, versículo 44. Juan 6, 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, esto es muy interesante, porque luego miremos la historia. Dice que los escribas murmuraron y dijeron: hey, solamente Dios puede perdonar. Y Jesús, que es tan misericordioso, dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Mira el versículo 6 de Mateo capítulo 9. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, ahí la palabra quiere decir autoridad. Okay, no solamente significa un poder, sino que significa autoridad divina. Dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dice el paralítico: levántate. La palabra levántate aquí quiere decir egeiro, significa resucita. Solo que Jesús le estaba diciendo al paralítico, no le estaba hablando a la enfermedad física, levántate, sino que le estaba diciendo: recobra vida, ten vida, resucita o despierta, porque eso es lo que significa egeiro. Levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y luego dice el versículo 7, entonces se levantó, otra vez la palabra egeiro, pero con un palito ahí, que quiere decir y resucitó y se fue a su casa. La persona muerta necesita un despertar. El hombre sin Dios es aquella persona que anda en el mundo muerto, en sus delitos y pecados. Por eso es que Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 versículo 8, capítulo 2 versículo 1, y Él nos dio vida cuando estábamos ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre sin Cristo está muerto. El paralítico es una representación de nuestra humanidad sin Cristo. No queremos de Él. No queremos saber nada de Dios. Estamos incapaces de ir a la iglesia o ir y buscar a Dios. Se requiere de la fe y la oración de sus compañeros para llevarlo hacia Cristo. Y Jesús, en su divina misericordia, le dice: resucita. El Señor perdonó el pecado del paralítico. Fue el momento donde el hombre que le fue perdonado sus pecados, fue el momento donde este hombre pudo caminar, donde recobró vida. Porque el rey vino a presentar la autoridad sobre el pecado. Y solamente Dios puede hacer eso. Y lo que está representando aquí Jesús es decir: ¿sabes qué? Es más fácil decirle levántate físicamente que decir que tus pecados te son perdonados. Es mucho más fácil. Pero te voy a enseñar de que yo tengo autoridad sobre el pecado. Y yo le dije a este paralítico que tus pecados te son perdonados, porque la mayor necesidad del hombre es el perdón de pecados. Cristo vino a perdonar pecados, no a hacer milagros tras milagros tras milagros. Vino a restaurar el corazón muerto del hombre. Eso es lo que nos enseña Juan en estos capítulos. También nos enseña que el rey tiene autoridad sobre su misión. El rey tiene autoridad sobre su misión. Miremos el versículo 9. Dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Ahora es interesante de que en Capernaum la multitud seguía a Jesús, y vemos un hombre más, Mateo. Mateo, en su humildad que escribe, él no dijo: hey, yo estaba sentado en los bancos públicos y era yo. No, sino que él se refiere como
Está narrando la historia. Un hombre llamado Mateo, soy yo, pero es Mateo. Y Jesús, la multitud lo seguía, pero Mateo no lo seguía. Mateo estaba involucrado en sus negocios. Mateo estaba involucrado en sus finanzas. Mateo estaba involucrado en todas sus tareas financieras que él tenía que hacer. Pero Jesús, como tiene autoridad sobre su misión, él vino y le dijo, sígueme. Y se levantó una vez más. La palabra levantó quiere decir aquí anistemis, que significa levantarse, resucitar o resucitó. El momento donde Jesús, al ver que la multitud le seguía, él dijo, no, yo vine a una misión, es a rescatar a Mateo. Sobre toda la multitud que me sigue, muchos me siguen por otras razones, pero mi misión no es complacer la misión de ellos o las necesidades de ellos. Yo vine a una misión, mi misión es a rescatar al perdido y al que yo he elegido. Esto nos da a entender que el llamado de Jesús es completamente soberano. Jesús pudo escoger a todos, a cualquier persona, pero en su soberanía vino y eligió a Mateo. Mateo no estaba buscando en seguir a Jesús. Mateo no estaba necesitado de Jesús. Bueno, pensaba él. Pero en la soberanía de Dios, en la autoridad del Rey, Jesús viene y le dice, sígueme. Y en ese instante, Él resucitó y le siguió. Recobró vida y le siguió. El llamado de Jesús es completamente soberano. Nadie sigue a Cristo porque está listo o porque desea seguir a Cristo. Lo seguimos porque Cristo nos llama con autoridad irresistible. Cuando Dios habla en su soberanía, no hay nadie que pueda resistir al llamado soberano de Jesús. No hay nadie. No hay absolutamente nadie. Luego nos sigue narrando Mateo y dice que aconteció que estando sentado en la mesa en la casa, he aquí muchos publicanos y pecadores se habían venido a sentarse juntamente con Jesús y sus discípulos a comer. Y ahora vienen los fariseos una vez más. Y le dice, hey, ¿por qué te sientas tú con los pecadores, los publicanos y los marginados y la gente rechazada? Y la lección que nos da Jesús dice, hey, yo no he venido para la gente sana. Mi misión es una misión con autoridad, una misión que vino preparada a buscar a aquellas personas que son despreciadas. Mi misión está sobre toda misión. Es de venir y buscar a todas aquellas personas que mi Padre desde antes de la fundación de la tierra los ha llamado por nombre. Y ahora vengo yo con autoridad para rescatarlos. Esto nos enseña que el llamado de Jesús es solamente para pecadores. Ojo. Esto es importante saber esto. ¿Por qué? Porque si usted se cree una persona buena, si usted se cree una persona santa, si usted se cree una persona que no necesita de Dios ni de salvación, ojo, la salvación no es para usted. No es para usted. Jesús vino solamente a salvar lo que está perdido. Y la persona que será salva es aquella persona que sabe
que necesita un Salvador, que reconoce su pecado, que reconoce su transgresión, que reconoce que necesita de un Salvador. Por eso es que Mateo, su capítulo 5, en las bienaventuranzas, nos dice: bienaventurado al pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es una persona que es pobre espiritualmente? Aquella persona que sabe que está en deuda. Aquella persona que sabe que no puede pagar la deuda, que sabe que es una persona pecadora y que no hay otro que lo puede salvar más que Cristo. Nadie. Y eso es lo que nos está enseñando Mateo, que Jesús come, Jesús se sienta, no con la gente buena, pero con la gente mala, la gente despreciada, con aquellos que los fariseos y la religión rechaza o no tolera. Jesús responde con el corazón del evangelio: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La autoridad del rey no excluye, sino que rescata. Él no vino a facilitar a los buenos hombres, sino a salvar a los culpables. El rey tiene autoridad sobre su misión. No hay pecado tan profundo que excede su llamado, y no hay justicia propia tan fuerte que no necesite su misericordia. Ahora, ¿qué nos puede enseñar esta historia? Nos enseña de que Jesús no entra en nuestras vidas para decorar nuestros planes, sino para dirigirnos. Mateo estaba sentado en el tributo público, haciendo su trabajo. Me imagino que pasaba horas y horas y horas colectando las taxas en sus negocios. Pero lo inmediato, la respuesta de Mateo es de que tan solo oyó: sígueme. Él lo dejó todo. Lo dejó ir todo y siguió a Cristo. Otra de las cosas que nos enseña Mateo es que el rey tiene autoridad sobre la religión. El rey tiene autoridad sobre la religión. Miremos Mateo su capítulo 9, versículo 14 al 17. Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí hay unas verdades tan profundas. Lo que Jesús está haciendo es de que Jesús se está declarando como novio de la iglesia. Muchos de nosotros tenemos costumbres o tradiciones que venimos siguiendo porque nuestros padres y nuestros ancestros lo hacían y se nos han enseñado. Y eso es exactamente lo que Juan o los discípulos de Juan vinieron a reclamarle a los discípulos de Jesús. ¿Por qué es de que nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, pero ustedes o sus discípulos no han ayunado? Sino que mira, se la pasan comiendo como si todos los días son de acción de gracias. Comer, beber. Jesús mismo dijo: hey, vino Juan el Bautista que ayunaba y lo tomaban por religioso. Vengo yo que como y bebo y me llaman glotón y bebedor.
Total, no se les entiende. Pero Jesús, ¿qué es lo que hacía? Comía. Él pasaba de fiesta en fiesta, de casa en casa, unos pollos asados, unas carnes asadas que, Señor, Dios mío. Y viene el reclamo, ¿por qué es que ustedes no ayunan? Ahora, ellos venían con una tradición, una religión que no les dejaba ver al Mesías. Jesús tuvo que explicarles, ¿acaso puede haber luto cuando hay bodas? Mientras el novio y la novia estén juntas, ¿acaso puede haber luto? Nunca. Nunca. El ayuno fue una práctica porque le hacía falta, ¿quién? El novio. Pero el novio ha llegado y la autoridad del novio o el nuevo pacto está por encima de las prácticas religiosas. Esto es lo que Mateo nos está tratando de explicar. Nos está diciendo que un nuevo pacto está por encima de cualquier práctica religiosa, porque la llegada del Mesías ha traído al novio hacia la iglesia, la novia. Y mientras Jesús, el novio, está con la novia, no puede haber luto. No puede haber luto. Es un gozo, es un placer. Ahora, ojo, esto tipifica el matrimonio. Cuando una pareja se casa, ¿acaso se casa y están en luto? En las fiestas, los casan, el pastor los casa y no, nadie puede comer, no va a haber comida porque todos están en ayunas. No se puede. Especialmente en la tradición judía. En la tradición judía eran 7 días de festejo. Día tras día, pasaban 7 días, día y noche, festejando de que había una pareja que se casó, que se unió y había comida y habían bebidas y había vino. Gloria al Señor. No puede haber luto. Y la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías ha traído un nuevo pacto. Y eso es lo que nos dice él acá. Versículo 16 dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama. Ahora, quiero explicar esto. En aquellos tiempos, el vino se ponía en un cuero, en un odres de cuero. Y mientras ese vino era viejo, el odres de cuero que era viejo lo resistía. Pero cuando una persona ponía vino nuevo, el vino nuevo se fermenta. ¿Y qué hace? Al fermentarse, se esponja, ¿verdad? Aquellos que sabemos de vino, sabemos de que se esponja cuando se está fermentando el vino. Pero ¿qué pasa? Un odres viejo no puede resistir la fermentación del vino nuevo. ¿Y qué hace? Se rompe y se echa a perder todo el vino nuevo. Y esto Jesús nos está diciendo, no puedes hacer prácticas viejas en un nuevo pacto. Tú no puedes seguir tradiciones o religión viejas. Cuando ya el Mesías ha venido, ha vencido, ha cumplido toda la ley y nosotros continuar viviendo bajo la ley. No se puede. No se puede decir que soy cristiano, que yo he recibido y que vivo por gracia mientras estoy haciendo prácticas de odres viejos o antiguas. No puedo, no puedo. Jesús en este momento al venir inaugura una realidad completamente nueva. Por eso es que cuando se sentó con sus discípulos, dijo, tomad, bebed, esta es mi sangre, comed, este es mi cuerpo. Este es un nuevo ¿qué? ¿Un nuevo qué?
un nuevo pacto. Jesús vino a establecer un nuevo pacto, un pacto de gracia, no un pacto de obras. La iglesia no está para estar de luto. La iglesia no está para estar siguiendo tradiciones y religiosidades. La iglesia está aquí para festejar la venida y el triunfo del Rey de Reyes y Señor. ¿De qué? De señores. Para eso está la iglesia. Donde Cristo reina, la gracia gobierna y los ritos antiguos encuentran su cumplimiento ¿en quién? En Él. Toda tradición, todo rito, toda acción religiosa, se podrá decir, se cumple en Él. Se cumple en Él. Y donde Él está, Él reina. Y cuando reina, la gracia gobierna. Nosotros como iglesia no podemos estar haciendo tradiciones antiguas de un viejo pacto, porque el rey está tiene la autoridad sobre la religión. Iglesia, no intentemos seguir a Jesús desde estructuras viejas, el legalismo, costumbres vacías, rituales sin corazón. ¿Por qué? Porque cuando Él llega, todo es transformado por su presencia. Ahora, ¿cómo puedo responder a esto? Poniendo a Cristo en el centro de todas nuestras tradiciones. Poniendo a Cristo en el centro. Él es el centro de nuestras vidas. Todo lo que hacemos, todo lo que vivamos, debemos de someterlo a su presencia. No decir, bueno, así se me fue enseñado, o así lo hace mi madre, o así lo hizo mi padre. No, Él es el centro de todo lo que hacemos. Y por último, Jesús o el Rey tiene autoridad sobre la muerte. Tiene autoridad sobre la muerte. Versículo 18. Mientras Él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahora, ojo, o si usted es uno de aquellos que marca su Biblia, póngale un círculo en el número 12 años. 12 años. Decía que tiene un flujo de sangre desde hace 12 años. Se le acercó detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. Ojo, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Una vez más, la autoridad sobre el pecado. Jesús vino a perdonar nuestros pecados. Significa que esto es algo más profundo. Lo que Mateo nos está enseñando es algo mucho más profundo que una sanidad física. Es la necesidad del perdón de pecados. Es la necesidad de una restauración interior. ¿Por qué? Porque, ojo, mientras Jesús iba a sanar a una niña, el libro de Marcos nos dice que esta niña tenía 12 años. ¿Sí me están poniendo atención? Tenía 12 años la niña. La mujer de flujo de sangre tenía esta enfermedad por ¿cuánto? 12 años. Hay algo muy interesante aquí. Siempre nos han enseñado que cuando leemos tenemos que ver las palabras repetitivas, números repetitivos. ¿Qué coincidencia que la niña tiene 12 años y la mujer tiene 12 años de flujo de sangre?
Interesante. La Biblia nos revela que el número 12 representa el gobierno de Israel. Por eso es que habían 12 tribus. Por eso es que habían 12 discípulos. Porque el número 12 representa el gobierno de Israel. Jesús no vino a escoger 12 discípulos solo porque Él quiso escoger 12 discípulos. Jesús vino y escogió 12 discípulos. Y cuando Judas se colgó, reemplazó a Judas hasta tener 12 discípulos. ¿Por qué? Porque en el final, a un Apocalipsis, nos dice que hay 12 tributos o tribunales o 12 jueces, que es ¿qué? Israel. Es el gobierno. Y Mateo nos está enseñando, incluso a muchos teólogos le llaman a este texto, a estos últimos versículos, les llaman un sándwich. ¿Por qué? Porque viene Jesús, va hacia la niña de 12 años, una mujer de flujo de sangre viene y lo toca. Ahora, veamos esto, la mujer de flujo de sangre representa un gobierno que enfermo. Un gobierno enfermo. La niña representa un gobierno muerto. Y Jesús, al hacer este milagro, si lo vemos con los ojos espirituales, va más allá que una resucitación física y una sanidad física. El Señor, al salvar a la mujer de flujo de sangre, que le dijo, tu fe te ha salvado, es porque está restaurando al gobierno de Israel, pero no al gobierno físico de Israel. Está restaurando al gobierno espiritual de Israel. Lo que está haciendo Jesús aquí, está restaurando al gobierno Israel y está dándole vida al gobierno de Israel, los gentiles. ¿Para hacer qué? Una sola iglesia. Es lo que está haciendo Jesús aquí. Jesús tiene autoridad sobre la muerte. ¿Por qué? Porque Él vino a dar vida a aquella persona que estaba muerta. Le dio vida al paralítico, le dio vida a Mateo, le dio vida a todos los publicanos y pecadores que estaban en la mesa con Jesús. Vino a darle vida, a darnos un nuevo pacto. Vino a darle vida a la hija de Jairo, que representa al gobierno Israel o el gobierno gentil, como le vino a dar vida a la mujer de flujo de sangre. Porque el rey vino a dar, a restaurar al pueblo entero. Vino a dar vida, a resucitar. Jesús dijo, tu hija no está muerta, está durmiendo. Necesita ser levantada. Y eso es lo que hace Jesús solamente. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Nadie puede venir al Padre sino porque el Mesías, el Rey, tiene autoridad sobre la muerte. No podemos buscar vida en las tradiciones. No podemos buscar vida en los placeres. No podemos buscar vida en los consejos vacíos. Se encuentra vida solamente en Cristo. Solamente en el Rey de Reyes se encuentra vida. Es solamente en Él donde nuestros ojos pueden ser ¿qué? Descubiertos y ver la luz. Entonces, ¿cómo podemos responder a la autoridad del Rey sobre la muerte? Es de adorarle, adorar al Rey que venció la muerte.
Nuestra esperanza no está en lo que vemos, sino que en aquel que resucita los muertos con una sola palabra. Dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Al paralítico le dijo, levántate, toma tu casa, toma tu cama y vete a tu casa. A Mateo le dijo, Mateo, sígueme. Con una sola palabra, el rey da vida. Eso es de nosotros expresar nuestra adoración a aquel que con una sola palabra puede resucitar al muerto. Mateo, su capítulo 9, nos presenta un retrato glorioso del rey. Nos presenta de que Él perdona pecados porque es Dios. Él llama a pecadores porque su gracia es soberana. Nos enseña que Él inaugura el nuevo pacto porque Él es el novio del pueblo de Dios. Y nos enseña que Él vence la muerte porque Él es la vida. En cada escena, Mateo nos hace una pregunta. ¿Quién es este rey para ti? Este rey con autoridad, ¿quién es para ti? ¿Es simplemente un maestro más? ¿Es simplemente un sanador entre muchos? ¿Es un reformador moral? ¿O lo vemos como Mateo lo ve? El rey que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso es que él dijo, toda autoridad, toda potestad me es dada en los cielos como en la tierra. Toda autoridad. Él es digno de confianza, iglesia. Él es digno de toda entrega, como Mateo. Dejándolo todo, le siguió. Él es digno de obediencia, porque no podemos hacer un nuevo pacto en tradiciones. Y Él es digno de toda adoración, porque Él ha vencido la muerte y nos ha dado vida de entre muchos muertos. Yo repito una vez más, ¿quién es este rey para ti? ¿Qué tal nos inclinamos nuestro rostro en este momento? Y mientras analizamos en esta pregunta,